frecuente. Tómate el tiempo para escribir una nueva historia. Ingresa a votoinformado.jne.gov.pe. Bienvenidos a Conoce a tu Candidato, una iniciativa del Jurado Nacional de Elecciones para promover un voto informado y responsable a través del contacto directo con candidatos que participan en las elecciones congresales extraordinarias 2020. En este espacio brindaremos a los candidatos la posibilidad de difundir sus propuestas y a los electores la información necesaria para la emisión de un voto reflexivo para la mejor elección de sus representantes ante el Parlamento. Conozcamos a los candidatos que nos acompañan. Vale recalcar que la ubicación y el orden de su presentación responde a un sorteo hecho previamente. Gracias, Mirta, gracias al Jurado Nacional por la invitación. Soy el ingeniero Carlos Repeto Castro, soy el candidato número 17 con Unión por el Perú. Tengo propuestas muy innovadoras, una de ellas es jubilación para todos y espero poder exponerla ahora con ustedes. Mi nombre es Daniel Córdoba, soy el candidato por Alianza para el Progreso con el número 3 en Lima. Soy doctor en Economía, he sido decano de la Facultad de Economía de la UPC, director de la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico. He sido ejecutivo de empresas, he trabajado la mayor parte de mi vida promoviendo el emprendimiento, el desarrollo económico en el sector privado, he sido ministro de la producción también. Y mis propuestas van más encaminadas a todo lo que incentivará el desarrollo económico, salir del estancamiento económico en el que nos encontramos, colaborando también con todas las iniciativas de lucha contra la corrupción, con la reforma política y la reforma del Poder Judicial, por ejemplo, también. Sí, buenas tardes, mi nombre es Julio Arbizu, soy el número 5 de Juntos por el Perú y básicamente soy abogado, tengo estudios de posgrado en la Universidad de Chile en procesos de democratización y derechos humanos. He sido procurador anticorrupción en años pasados, tengo 20 años luchando contra la corrupción desde distintos ámbitos, básicamente desde el sector público, distintas instituciones del sector público y también desde el sector privado, puesto que fundé hace muy poco tiempo una institución que se dedica, entre otras cosas, a patrocinios de causas justas en relación a temas relacionados con la esfera pública. Muchísimas gracias a los candidatos por acompañarnos. Ahora veamos atentamente la dinámica del programa para saber cómo se darán las intervenciones. Los candidatos intervendrán de la siguiente manera. Tendremos 2 bloques para abordar 2 ejes temáticos seleccionados previamente por sorteo y un tercer bloque cuyo tema será propuesto por un periodista invitado. Al inicio de cada uno de los bloques, los candidatos deberán responder preguntas que serán formuladas desde la calle, las redes sociales y por el periodista según sea el caso. Cada pregunta deberá ser resuelta en un tiempo máximo de 1 minuto. Resueltas las preguntas, vendrá el debate. Cada candidato tendrá 1 minuto y 30 segundos de exposición, dándole a los opositores la posibilidad de hacer preguntas, comentarios y réplicas de 30 segundos. Finalmente, al cierre del programa, los candidatos dispondrán de 1 minuto para dirigirse a los electores. Explicada la dinámica, hacemos una pausa y retornamos para que usted y todos los electores puedan conocer de cerca a nuestros invitados. Recuerda que la información de la totalidad de candidatos para estas próximas elecciones la encuentra en la web del JNE ingresando a la ventana de Voto Informado. Ya volvemos. Sepa cómo votar correctamente. Elector, evite emplear el voto cruzado. Esto significa votar por un candidato de un partido y por otro de otra agrupación a la vez. Recuerda que en esta elección congresal tu voto es válido si marcas solo por un partido y 1 o 2 de las casillas del voto preferencial. También puedes dejar las casillas en blanco y en este caso el voto irá para la agrupación.
Estamos de regreso en Conoce a tu candidato y listos para el desarrollo del primer eje temático, agricultura. Veamos un informe especial al respecto. El Perú es un país de profundas raíces agrícolas, por lo cual este sector debe ser clave para el crecimiento económico y la reducción de la pobreza rural en el Perú. La agricultura es una actividad muy importante para el país. Por un lado, es el segundo generador de divisas a nivel de la economía peruana, ¿no? Después de la minería, la agricultura genera aproximadamente en el 2019 más de 7.500 millones de dólares en el tema de la colocación de productos agroexportadores. Además, la agricultura es una actividad que dinamiza la economía. Esta misma agricultura familiar que aproximadamente genera el 25% de la población económicamente activa de nuestro país y que además representa un 5.3% del PBI. Entonces, en esa línea, con todos estos indicadores, hablamos de una agricultura que cada vez es más importante y que tiene que fortalecerse para seguir dándole más oportunidades a los agricultores y agricultoras que forman parte de la agricultura familiar. Los recursos que se destinan al sector agricultura han ido en ascenso. Para el 2020 superarán los 5.605 millones de soles, monto que equivale al 3,2% del presupuesto público. Pese a este tratamiento, diversas áreas de esta actividad no reciben una adecuada atención. Los productores carecen de una asistencia técnica oportuna y no todos ellos tienen acceso al crédito y a los mercados. Aspectos en los que trabaja el Ministerio de Agricultura. El Ministerio se concentra en acciones que permitan dotar de factores de producción al agricultor. Hablamos de poder dotar de saneamiento de la propiedad a los agricultores, seguridad jurídica. Aproximadamente el 85% de los agricultores no tienen un título de propiedad. Y ahí estamos trabajando con el Ministerio a través de los gobiernos regionales, que son los que tienen la responsabilidad en realizar este tipo de acciones que permitan dotar de títulos de propiedad a los agricultores. De igual forma, brindar acciones en torno a la seguridad del recurso hídrico, a la seguridad de lo que es la innovación para los agricultores, a lo que es la sanidad agraria con el SENASA, acciones que están vinculadas al tema de capacitación y asistencia técnica a los agricultores, al financiamiento también a nivel de nuestros programas como es el Fondo Agroperú, el programa Agroideas y Agrobanco, que son nuestras herramientas de financiamiento reembolsable y no reembolsable para los agricultores, así como otras intervenciones que se desarrollan a nivel del acceso a mercados. Otro aspecto a considerar es que en el 2019 el sector agricultura solo ejecutó el 79,7% de presupuesto, según el último reporte del Ministerio de Economía y Finanzas. Lo cual evidencia que el Estado debe brindar mayor atención al agro, con una legislación que considere la realidad del agricultor peruano. Este aspecto debe ser abordado por los miembros del próximo Congreso de la República. Como indicamos anteriormente, durante este bloque iremos con preguntas que los ciudadanos formularon para los candidatos. Vamos con la primera pregunta para el candidato Repeto. Escuchemos con atención. De llegar al Congreso, ¿respaldará la ley de promoción agraria? ¿Por qué? De llegar al Congreso, para mí lo más importante es respaldar los derechos adquiridos y la ley de la promoción agraria obviamente que será respaldada. No solamente será respaldada, sino será fortalecida. Considero que al momento los agricultores están viviendo una injusticia. En la cadena de distribución tenemos al agricultor, al acopiador, al transportista, al mayorista y al minorista. El que gana menos de todo ese proceso es el agricultor y es quien hace la mayor cantidad de trabajo. Es por eso que para nosotros es muy importante poder crear a través de la tecnología un aplicativo que permita al agricultor tener acceso a los mercados a los cuales no tiene acceso al momento. Muchas veces el agricultor tiene que vender su cosecha en desesperación. ¿Por qué? Porque si no la vende, se queda sin nada y lo pierde. Y eso me parece que es injusto y por supuesto que promoveremos esa ley. Ahora vayamos con una nueva interrogante que deberá ser resuelta por el candidato Córdoba. Si llega a ser congresista,
¿Trabajará por los agricultores? ¿Qué proyectos tiene? Es fundamental ocuparse de los agricultores que están en desventaja respecto a la gran empresa agrícola. La gran empresa agrícola ha sido favorecida desde mi punto de vista con la ley de promoción agraria, y eso está muy bien porque la ley de promoción agraria ha hecho que esta gran empresa crezca y se genere pleno empleo en lugares como Ica, a lo largo de la costa. Pero el gran problema está en los agricultores más pobres y sobre todo de la sierra. Lo que tenemos que hacer son programas efectivos que promocionen la asociatividad para que estos agricultores puedan acceder directamente a los mercados sin tener que pasar por toda la cadena de comercialización que les quita excedente. Tenemos que lograr financiamiento y subsidio directo efectivo y bien dados. Lamentablemente los programas de esa índole no han funcionado en el Perú en los últimos 20 años. Tenemos que darle más fuerza y hacerlos más efectivos para que no se contradigan con la competitividad. Candidato Arbizu, es su turno de responder a la siguiente pregunta. Si con la agroexportación se ganan millones, ¿por qué la calidad de vida de los productores no es cada vez mejor? ¿Se necesita alguna ley especial? Muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, los sucesivos gobiernos en el último tiempo han privilegiado la agroexportación como la única política pública en materia de agricultura, dejando de lado, por ejemplo, una forma de agricultura que representa buena parte de la población económicamente activa en materia de agricultura, que es el 83%. El 86% del valor total de la producción agraria tiene que ver con la agricultura familiar, de eso estoy hablando. Y la agricultura familiar se ha dejado de lado en favor de una protección de todo tipo a la agroexportación, que si bien es cierto, efectivamente genera empleo y genera divisas, no ve al agricultor como un sujeto de derechos pleno. Se necesita financiamiento público para eso, se necesitan una serie de medidas que seguramente iremos comentando a lo largo del debate. Muy bien, como vimos durante la explicación de la dinámica, luego de las preguntas es momento del debate. Para el éxito de este solicitamos a los candidatos seguir las reglas que veremos a continuación. Reglas para el debate. Conoce a tu candidato. 1. Compartir ideas y propuestas acorde a las competencias parlamentarias. 2. Argumentar con claridad, objetividad y credibilidad. 3. Respetar la intervención de los participantes, evitando ataques de cualquier tipo. 4. Cumplir con los tiempos asignados por la moderadora. Recuerden que un debate es una gran oportunidad para conectar con los electores. Candidato Carlos Repeto, empezamos con su intervención sobre agricultura. Corre reloj con 1 minuto y 30 segundos. Efectivamente, como expliqué anteriormente, el problema está en la distribución, en la cadena de distribución que lo pone al agricultor en una situación de desventaja. Entonces, una de las propuestas es crear una plataforma para que las cosechas sean publicitadas antes de convertirse en cosechas. Una cosa que se mencionó es que el Estado tiene que tener mayor presencia. Y efectivamente, en los últimos 20 años, o diría yo más en realidad, el Estado no ha tenido ninguna participación efectiva. ¿A qué me refiero con eso? Con resultados coherentes al dinero que se ha gastado. ¿Y por qué ha sido eso? ¿Ha sido falta de ejecución, falta tal vez de capacidad, o tal vez falta de interés o intereses creados? No sé. Soy ingeniero, me dedico a resolver problemas. Si yo hubiera estado contratado para resolver ese problema y no lo hubiera hecho, me hubieran despedido. Entonces no podemos seguir permitiendo que este tipo de respuestas homicidas, simples así por decirlo, sin resultados, sean parte de la política. Por eso yo propongo ejecución, pero ejecución que se mida con resultados. Tenemos que comenzar a avanzar como país hacia resultados. No podemos simplemente estar sacando leyes que no tienen ninguna validez, o como lo que sacaron hoy día, de que trataba una ley del fomento a la formalización de la agricultura. Pero ¿cómo, señores? ¿Cómo? No lo pusieron. Candidatos Córdoba y Arbizu tienen 30 segundos para réplica o pregunta. A su término, el señor Repeto podrá responderles. Adelante, candidato Córdoba.
Sí, me parece interesante la propuesta que tiene como objetivo el reducir la brecha entre el agricultor y el mercado, ¿no? Y lo que me pregunto es un poco cómo hacer eso. No se trata solamente de hacer un aplicativo, ¿no? Se tiene que crear un sistema de asociatividad, se tiene que crear una serie de mecanismos que lo permitan. Yo lo que quisiera justamente es saber cómo haría usted ese tipo de solución. Sí, saliendo un poco del contexto en que nos sitúa su pregunta, yo quería saber qué opinión tiene de la ley de promoción agraria o del decreto de urgencia que prolonga la ley de promoción agraria. Perfecto. Contestando la primera pregunta, tenemos tecnología muy eficiente ahora para poder crear algo similar a lo que existe, que es Alibaba o AliTrading. ¿Qué significa eso? Tenemos 4 componentes: el agricultor, el acopiador, el transportista, el mayorista y el minorista. 5 componentes, ¿no es cierto? Estos son los 5 actores que existen. Entonces tenemos que darle acceso a cada uno a través de su teléfono móvil a un aplicativo que le permitiría postear ahí qué cosecha tiene disponible el agricultor y ponerla al precio, un tipo de subasta. Es más, esto lo hemos conversado con Perú Compras y Perú Compras tiene el aplicativo para hacerlo, porque justamente ellos son los innovadores de este tipo de cosas. Entonces es una propuesta que ya existe. Acerca de la promoción del decreto de urgencia, me parece que ese decreto de urgencia tiene que ser muchísimo más específico. Al momento no tiene la normativa para poder hacerlo, y simplemente entonces, ¿qué va a hacer? Una mesida más. Solamente va a pasar tiempo y no va a pasar nada. Candidato Arbizu, es su turno, puede disponer de su minuto y 30 segundos de exposición sobre agricultura. Sí, muchas gracias. Bueno, en principio, como decía en mi intervención anterior, me parece que la agricultura familiar podría convertirse en una especie de eje vertebrador de una nueva política agraria en el país. Me parece además que esto tiene que ver con el valor, ¿no?, que tiene la agricultura familiar en el Perú históricamente, ¿no es cierto? Pero no solo eso, sino en cifras, ¿no? La agricultura familiar, decía, representa, por ejemplo, el 90% de la totalidad de unidades agrícolas en el país. Esto requiere básicamente del Estado algunas situaciones especiales. Por supuesto, financiamiento público para la tecnología que puedan emplear los agricultores en este desarrollo, una vivienda productiva al pie de las chacras, ¿no es cierto?, que tenga agua, eventualmente calefacción para hacer frente a los cambios climáticos, aprovechamiento además de los saberes campesinos, que son ancestrales y que funcionan y que siguen funcionando en algunos casos con absoluta solvencia. También la priorización de los centros poblados rurales, ya no solamente como centros de acopio, sino también como centros o como posibilidad de agroindustrialización, y sobre todo lo que me parece fundamental, apelar al desarrollo territorial generando, ¿no?, ordenamiento territorial de acuerdo a los lugares, su productividad y su orientación económica. Candidatos Repeto y Córdoba tienen 30 segundos para réplica o pregunta. A su término, el señor Arbizu podrá responderles en un minuto. Empezamos con el candidato Repeto. Me parece muy interesante lo que tú propones. Sin embargo, la pregunta es, ¿cómo podríamos hacer para que estos agricultores lleguen a tener esa meta que tú mencionas, ¿no? Si el problema es que ellos trabajan de 5 de la mañana a 5 de la tarde, después no tienen luz, no tienen acceso a educación porque no se les paga suficiente por su cosecha. Entonces, ¿cómo hacemos para que ellos tengan esos ingresos importantes para poder utilizarlos en lo que tú estás explicando, que me parece genial? Bueno, a mí me da, digamos, la impresión de que esto es totalmente inviable, ¿no? Regresar a la agricultura familiar, a casi la autarquía. No existe, digamos, en ningún país del mundo que se haya desarrollado la agricultura de manera, digamos, con tecnología, con desarrollo de mercados, etcétera, ¿no? Lo que tenemos que lograr para que logren un incremento de ingresos sustantivos es que accedan a la tecnología, que accedan a los mercados, que tengan una asociatividad que les permita llegar a ello, ¿no? Con utopía no vamos a llegar a ningún lado. Bueno, las dos preguntas más o menos giran en torno a lo mismo. Primero, la posibilidad o la forma
de conseguir que la cierta solvencia económica del productor. Y esto tiene que ver básicamente no confundiendo al agroexportador con el productor mismo, con el campesino en la tierra, ¿no es cierto? Y aquí el gran problema han sido algunos beneficios exclusivos para ciertos sectores que van precarizando la condición precisamente de los campesinos o de los productores. En el otro caso, en el caso de la pregunta de Daniel, me parece que hay una confusión respecto de si la agricultura familiar reemplaza a la agroexportación. Definitivamente no, pero sí podemos, ¿no es cierto?, hacer que ambas vayan de manera simultánea, desarrollando de un lado la agroexportación necesaria, pero también estos focos de agricultura familiar en diversas regiones del país, que es el sustento principal de algunas familias. Candidato Córdoba, es momento de su exposición, al igual que los otros candidatos, tiene 1 minuto y 30 segundos. Adelante. La historia de la agricultura en el Perú ha sido trágica en los últimos 40, 50 años. La reforma agraria tuvo una buena intención, pero lamentablemente lo que generó fue más pobreza en el agro, tanto en la costa, en donde se destruyeron las grandes empresas que tenían derechos laborales más o menos establecidos, como en las grandes haciendas, en donde los derechos laborales eran totalmente inexistentes, pero no se logró cambiar la situación de pobreza de este sector de la población. Lo que tenemos ahora es un resurgimiento de la gran agricultura en la costa, lo que ha permitido generar empleo y yo creo que ha sido un fenómeno muy positivo, pero lamentablemente no tenemos la fórmula aplicada para hacer renacer la agricultura en la sierra, sacando la pobreza a la mayoría de los agricultores pobres. La alternativa para nosotros es promover de manera muy dinámica la asociatividad, darles financiamiento, pero también financiamiento con asistencia técnica, con asistencia comercial para que lleguen a los mercados, con asistencia para que tengan las asociaciones de productores, economías de escala para que puedan comprar maquinaria y fertilizantes y semillas a precios, digamos, de mercado bajos y puedan ser competitivos, puedan lograr un ingreso importante para sus familias. Esta es la realidad en la mayoría de países que se han desarrollado de verdad. No tenemos que inventar la pólvora, hay que hacerlo nomás. Candidatos Repeto y Arbizu tienen 30 segundos para réplica o pregunta. A su término el señor Córdoba podrá responderles. Empezamos con el candidato Repeto. Me parece genial lo que dices, efectivamente hay que hacerlo nomás, hay que comenzar a avanzar. Y lo más importante acá, por eso, y estoy de acuerdo con lo que tú dices, es que tenemos que darle al agricultor, al campesino, un mejor ingreso por su cosecha. No puede ser que él vende su kilo de papa a 20 céntimos y después terminas vendiéndose eso a 4 soles en Lima. No puede ser, es increíble e injusto. Sí, una pregunta para el candidato Córdoba. ¿A usted le parece que, de acuerdo además a su exposición, esto merecería pues, un incremento del presupuesto público, del presupuesto nacional, para el reforzamiento de la agricultura? ¿Usted cuánto cree que sería un porcentaje viable del PBI, ¿no? ¿En cuánto debería ser incrementado para que puedan provocarse estas reformas realmente? Bueno, el tema presupuestal yo creo que no es necesariamente el más importante en general en el Perú ahora. El Estado tiene plata ahora en el Perú. El problema es que tanto la corrupción como la ineficiencia de la gestión pública han determinado que este dinero no sea invertido correctamente, ¿no? El Ministerio de Agricultura tiene que aprovechar mucho más los recursos que tiene para Agroidea, para Agrorural, una serie de programas, y el mismo Agrobanco no ha desperdiciado ingentes recursos que deberían implementarse de manera mucho más eficiente y mucho más racional, sin corrupción, para que esto salga adelante. Creo que el presupuesto, tenemos que empezar con la plata que existe actualmente, el presupuesto actual, utilizarlo mejor y hacerlo de manera dinámica, sin complejos. Sí creo yo en una intervención fuerte del Estado para incrementar la competitividad de los pequeños agricultores en el Perú, que son los más pobres del Perú. Gracias a los invitados por este primer debate. Sigue en sintonía de JNTV y no pierda la oportunidad de conocer las propuestas de los candidatos en las elecciones congresales extraordinarias 2020. Hacemos una nueva pausa y lo invitamos a visitar el aplicativo Voto Informado en la web del JNE. Ya volvemos.
cómo votar correctamente. Elector, en esta elección congresal, para que tu voto sea válido, recuerda que deberás elegir una forma de marcar, ya sea una cruz o aspa, pero dentro del recuadro del símbolo partidario. Y si decides hacer uso de las casillas del voto preferencial, deberás colocar los números de tus candidatos de preferencia. Otro tipo de marca o marcar fuera del recuadro anula el voto. Seguimos en Conoce a tu candidato y listos para el desarrollo del segundo eje temático, reforma electoral. Al igual que en el bloque anterior, los candidatos tendrán 1 minuto para responder preguntas para finalmente entrar al debate. Vamos con una nota para conocer cuál es el estado de la reforma electoral en nuestro país. Con el referéndum del 2018, el gobierno impulsó una reforma político-electoral. Con este propósito presentó 12 propuestas, 4 de ellas han sido promulgadas como ley y están referidas a la inscripción de organizaciones políticas, democracia interna, paridad de alternancia y financiamiento de partidos. 8 iniciativas legislativas esperan ser debatidas, pero un tema que quedó pendiente a subsanar es el derecho al voto de más de 974.000 peruanos residentes en el extranjero, que si bien podrán sufragar en los comicios congresales, corre el riesgo que no lo hagan en las elecciones generales de 2021. Ha habido una reciente modificación justamente en la Ley Orgánica de Elecciones que no permitirá en las próximas elecciones que el voto de nuestros connacionales, que son más de 970.000 quienes votan en el extranjero, puedan sumar sus votos justamente al Distrito Electoral de Lima. Eso es algo que sería importante mejorar. Ahora aún mayor sería que recordemos que están pendientes reformas como por ejemplo el poder crear el Distrito Electoral de Peruanos en el extranjero. Esta propuesta también fue presentada por el Jurado Nacional de Elecciones al Congreso de la República en el proyecto de Código Electoral presentado en abril de este año. La propuesta del JNE busca fortalecer la democracia, así como sistematizar, unificar y actualizar la normativa electoral. Esto a través de iniciativas como el fortalecimiento de los partidos políticos, la participación efectiva de las mujeres y la prevención del acoso político. Sí, el Jurado Nacional de Elecciones ha realizado diferentes trabajos de investigación, incluso algunos desde el año 2014, en los cuales se hacían encuestas a mujeres candidatas. De un universo de más o menos 500 candidatas, un poco más de 130 manifestaron que en algún momento durante la campaña fueron víctimas de acoso político. Tanto el Poder Ejecutivo como los organismos electorales han presentado iniciativas legislativas para fortalecer el sistema democrático. Estará en manos del nuevo Congreso encaminar al país hacia un cuerpo normativo integral y sistematizado. Es momento del rol de preguntas, esta vez formuladas desde las redes sociales. Esta primera pregunta será resuelta por el candidato Daniel Córdoba. Sin lugar a dudas, una de las principales debilidades de la Constitución de 1993 fue el debilitamiento de los partidos políticos. El fujimorismo fulminó a los partidos políticos, hizo que la política sea más en base a individualidades y fomentó la informalidad y el espectáculo en la política. Lo que tenemos que hacer entonces es fortalecer a los partidos políticos, en primer lugar, eliminando el voto preferencial, en segundo lugar, generando un sistema de bicameralidad en el Congreso, en donde la Cámara de Diputados sea elegida con distritos
uninominales o binominales, de manera tal que la gente vote por los partidos identificándolas por su ideología, identificándolas por sus propuestas y no por los individuos que pasan de partido a partido como vientres de alquiler. Finalmente, considero sí que los partidos deben tener cierta autonomía para elegir a sus representantes, a sus autoridades con sus propios estatutos y no con una injerencia del Estado en su modo de elegir a sus representantes. Muy bien, candidato Julio Arbizu, ahora es su turno. Bueno, el Congreso en verdad ha sido el gran causante de una serie de problemas que tiene el sistema electoral. Hablo del Congreso anterior, pero en verdad esto tiene data bastante más antigua. Y no lo han hecho y digamos no se ha conglomerado ese marco normativo en relación al sistema electoral, básicamente porque hay una serie de intereses que se filtran en el Congreso y que van dirigidos fundamentalmente a seguir con el statu quo en temas tan sensibles como el financiamiento de campañas políticas, por ejemplo. El financiamiento de campañas políticas que ya mereció una modificación constitucional a través de un referéndum, sin embargo, no ha merecido el desarrollo legislativo de esa modificación constitucional, que es algo absolutamente urgente. Entonces, me parece que esto tiene que ver básicamente con voluntad política, que es lo que no ha existido en el Congreso anterior y lo que tendrá que existir en el siguiente. Candidato, repito, esta última pregunta es para usted. Para nosotros es muy importante aclarar que efectivamente la Constitución del 93, esa Constitución expuria que el fujimorismo sacó, debilitó muchísimo los partidos. Es por eso que nosotros proponemos una reforma constitucional que incluiría fortalecimiento de los partidos para que puedan ser en realidad lugares representativos de la política peruana. Al momento tenemos partidos atomizados, tenemos muchísimos partidos, que muchos de ellos en realidad, quieran o no, tienen las mismas coincidencias, quieren lo mismo. En realidad todos queremos lo mismo, pero tiene que haber una voluntad política para poder avanzar y avanzar todos juntos para llegar a un consenso. Esto de la división de partidos, la pelea entre que uno tiene ideología, que otro no tiene ideología, que uno tiene casa, la otra no tiene casa, tiene que pasar. Tenemos que unirnos y comenzar a trabajar como equipo para conseguir una mejor vida partidaria. Gracias a todos los candidatos por responder las preguntas. Es momento de entrar al segundo debate, esta vez sobre reforma electoral. Les rogamos tener en cuenta las reglas antes compartidas para que el elector sea el ganador de este segmento. Candidato Córdoba, empezamos con su intervención. Tiene 1 minuto y 30 segundos. Las democracias occidentales tienen básicamente dos grupos de regímenes, ¿no? Los regímenes parlamentarios y los regímenes presidenciales. Nosotros tenemos un régimen presidencial, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer como reforma electoral es lograr que esa reforma ayude a que se elijan de manera más efectiva a los candidatos que representen a la gente. En ese sentido, nosotros planteamos la bicameralidad en primer lugar, en segundo lugar, la eliminación del voto preferencial, como ya lo dije, ¿no? En tercer lugar, que las elecciones parlamentarias y las presidenciales no coincidan necesariamente. En cuarto lugar, que el Parlamento pueda ser renovado por tercios o por mitades, es decir, que no estemos eligiendo en bloque a los mismos congresistas, sino que los vayamos renovando cada 2 años o cada 3 años, dependiendo de lo que se acuerde, ¿no? En quinto lugar, es importante también
que revisemos los distritos electorales. Por ejemplo, en Lima podríamos tener 4 distritos electorales, Lima Norte, Lima Este, Lima Sur y Lima Oeste, que cada uno tenga su representante, ¿no? De manera tal que el ciudadano le pida rendimiento de cuentas a personas de manera mucho más identificadas, no como sucede ahora, ¿no? Yo creo que esos son los puntos básicos para mejorar nuestra democracia. Candidatos Arbizu y Repeto tienen 30 segundos para réplica o pregunta. A su término, el señor Córdoba podrá responderles. Adelante, candidato Arbizu. Bueno, primero, debo confesar que me alegra coincidir con Daniel Córdoba en buena parte de sus propuestas en relación a reformas electorales. Sin embargo, no ha tocado un asunto que me parece fundamental y pendiente en el camino a esa reforma, que tiene que ver básicamente con el financiamiento de campañas políticas. Y tiene que ver tanto con este asunto, que es lo que ha distorsionado precisamente en el último tiempo con mucha mayor contundencia este sistema. Quiero saber si hay algún tipo de idea desde su lista parlamentaria en relación a desarrollar la reforma constitucional ya realizada. En su mayoría estoy de acuerdo con Daniel, con las propuestas que él tiene. Sin embargo, me parece que es muy importante ser conscientes de que no podemos estar siempre eligiendo candidatos, ¿no? Yo creo que tenemos que ser más concisos, más eficientes en la reforma electoral, y sí coincido que, a pesar de que debe haber una bicameralidad, esas elecciones tienen que ser hechas al mismo tiempo. Me preocupa mucho el gasto en el cual estamos incurriendo simplemente por hacer estas elecciones extraordinarias al momento. Bueno, el tema del financiamiento de las campañas es un tema muy sensible, en donde ha habido mucha corrupción en los últimos años, y yo creo que la reforma que se ha hecho ya ha sido un avance. Sin embargo, yo sí considero, iría mucho más por el financiamiento público de los partidos políticos ya fortalecidos, ¿no? Como sucede en los países europeos que en los países anglosajones, ¿no? Tenemos que tener una paridad en el financiamiento de los partidos desde el sector público. Tiene que haber un presupuesto sin duda del sector público para que esto evite pues que el mercantilismo prime y que los intereses se jueguen a este nivel. Lo que sí hay que permitir es que el sector privado financie ONGs que se dediquen a promover políticas públicas, a hacer investigación y evidentemente hacerlo de manera transparente. Creo que de esta manera podemos hacer compatible ambas situaciones, ¿no? Candidato Carlos Repeto ya puede disponer de su minuto y 30 segundos de exposición sobre reforma electoral. La reforma electoral es muy importante para poder tener una vida política sana, sobre todo porque somos un país democrático y creemos en la libertad de nuestro voto. Tenemos que ser conscientes que tenemos que crear los caminos eficientes para hacer que nuestro voto cuente. Y no solamente durante la época de elecciones, sino siempre. Una cosa que es muy importante es la vida partidaria. La consideran muchos un tema de extrema importancia. Sin embargo, hay gente, como yo, que no somos políticos, somos profesionales, somos técnicos, pero por la indignación que nos ha causado los políticos anteriores, ingresamos a esta política, ¿no? Porque queremos mejoras, queremos mejorías. La vía partidaria, para nosotros, personas como yo, comienza ahora, ¿no es cierto? Entonces, si tuviéramos toda esta vida partidaria que otros tienen como partidos establecidos tradicionales, no tendríamos la oportunidad o la cabida para darle a gente que tiene interés en realidad en una mejoría para su patria. Entonces, ese es un tema muy importante a considerar. Considero que sí, los partidos deberían de recibir un financiamiento directamente del Estado para fortalecer a sus candidatos y a las personas que de verdad tienen interés en entrar a la política. Eso es muy importante. La capacitación de la persona es lo más importante y es la base para que la vida partidaria y la política peruana se desarrolle correctamente. Candidatos Córdoba y Arbizu tienen 30 segundos para réplica o pregunta. A su término, el señor Repeto podrá responderlas. Empieza el candidato Córdoba.
Sí, a mí me pregunto un poco cómo conciben el sistema democrático desde el partido que usted representa en este debate, sobre todo porque su líder es Antauro Humala, ¿no? Yo que quisiera saber si internamente han conversado de qué significa para el partido ustedes en este momento la democracia, ¿no? ¿Creen en la democracia occidental tal como existe ahora en el Perú o quieren implementar otro tipo de sistema político? Sí, y bueno, un poco tomando su discurso, usted decía que había que evitar gastos innecesarios para algunos temas de reforma electoral. Quería saber cuáles podrían no realizarse en función a esa austeridad que usted ha señalado. Creo que la palabra austeridad es demasiado fuerte. Lo que estoy tratando de decir acá es que tenemos que ser eficientes y efectivos en el gasto. Eso es lo importante, ¿no? Y a lo que me refería es que no podemos ser repetitivos y, por ejemplo, creo que Daniel presentó la propuesta de hacer las elecciones separadas, Congreso y Presidencia. No me parece correcto. Sería un gasto de más, es decir, redundante, ¿no? En referencia a la democracia, nosotros como partidos creemos en la democracia. Es más, tanto así creemos en la democracia que consideramos a Antauro Humala un secuestrado político. Él debería estar ahora libre porque ya cumplió con una condena que se le ha imputado a él y lo acusan de coautor. Sin embargo, no hay coautores en la condena, porque los otros dos ya salieron libres. Entonces, no nos olvidemos que ahora, gracias a la era digital, tenemos acceso a estas plataformas en las cuales nosotros podemos hablar, porque antes los canales tradicionales no nos dejaban expresarnos. Entonces, por supuesto que creemos en la democracia y somos defensores de ella. Es por eso que Antauro se rebeló y se rebeló contra un presidente que ahora sabemos que es un presidente corrupto. Por supuesto que creemos en la democracia. Candidato Julio Arbizu, es momento de su exposición sobre reforma electoral. Recuerde que tiene 1 minuto y 30 segundos. Bueno, muchas gracias. Yo voy a coincidir con mis amigos candidatos en que la Constitución de 1993 proviene de un régimen espurio. Es una constitución producto de un golpe de Estado y efectivamente en materia electoral lo que ha conseguido es fundamentalmente precarizar el sistema electoral, precarizar el sistema de partidos, poner por encima del sistema de representatividad una forma de hacer política que tiene que ver con el caudillismo y con el clientelaje, ¿no? Y eso, digamos, ha generado en la vida política reciente de la historia de nuestro país una serie de inconvenientes en relación a la representación de la ciudadanía. Nosotros promovemos, por supuesto, una serie de reformas que planteó el Ejecutivo en su momento y que no fueron tratadas adecuadamente en el Parlamento. Por ejemplo, el voto preferencial debería ser eliminado, por supuesto, debería apostarse por un Congreso nuevamente bicameral. Nos parece que algo fundamental como la paridad y alternancia en las listas entre hombres y mujeres que fue rechazado en el Parlamento anterior debería volver a discutirse. Hay un tema que tiene que ver con el financiamiento de campañas políticas, insisto, fundamental en esta reforma, que tiene que legislarse a la luz de la reforma constitucional y no se ha hecho. Y me parece fundamental también el tema del distrito electoral en el extranjero, porque hoy los extranjeros votan por Lima y hay un proyecto pendiente también del Jurado Nacional de Elecciones en función a esa materia. Acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Ahora, candidatos Córdoba y Repeto tienen 30 segundos para réplica o pregunta. A su término, el señor Arbizu podrá responderlas. Empieza el candidato Córdoba. Sí, yo quiero agarrar al vuelo también la propuesta de Julio relacionado con los peruanos en el extranjero, ¿no? Los peruanos en el extranjero son muchos, peruanos que salieron en una situación de crisis muy fuerte en nuestro país y que han trabajado muy duro para salir adelante ellos y también para enviar remesas a sus familias y que sus familias salgan adelante. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo de crear un distrito electoral para los peruanos en el extranjero. Tuve la suerte de estudiar en los Estados Unidos, saqué mi maestría en finanzas y administración en la Universidad de New Hampshire. He vivido allá 30 años, conozco muy bien la realidad de los peruanos que vivimos en el extranjero. Cada vez que nosotros quisimos votar no teníamos acceso, porque digamos, en mi caso, yo estaba a 1 hora de camino de Boston. Entonces, el tema acá es cómo hacerlo. Ahora que tenemos la tecnología, propongo que para eso deberíamos de crear el voto electrónico.
que el peruano que vive en el extranjero pueda hacer su ejercicio de su derecho a través de la tecnología con el voto electrónico. Sí, me alegra en principio que coincidamos en un tema tan sensible y tan importante. Hay una cantidad de migrantes peruanos que están alrededor del mundo que hoy tienen que votar por una jurisdicción que probablemente les sea ajena. Muchísimas personas salieron migrando del Perú, no precisamente desde Lima, y tuvieron que irse al extranjero para ver mejores situaciones y no se sentirán representados votando por personas que van representando otras regiones, ¿no? O otra región de donde ellos ni siquiera salieron, ¿no es cierto? O sea, es fundamental que esta reforma pueda tener de una vez por todas en el Parlamento una respuesta importante que no ha tenido en el último tiempo y no ha tenido, creo yo, por una serie de también cálculos políticos a los cuales está absolutamente acostumbrado el Parlamento y debemos desterrar también absolutamente del trabajo parlamentario. Más preguntas en solo algunos segundos. Hacemos una nueva pausa y no olvide que usted, elector, puede tener acceso a múltiple información de los candidatos en voto informado del Jurado Nacional de Elecciones. Al llegar a la cabina de sufragio, visualice la totalidad de la cédula y ubique la agrupación política de su preferencia. Un aspa o una cruz dentro del recuadro es la única forma de considerar válido un voto en la cédula de sufragio. Ese es el modo correcto de votar y hacer uso de los dos casilleros siguientes para colocar los números de nuestros candidatos a congresistas preferidos. No hay otra opción válida y no hay nada más importante que estar informado. Usted debe marcar un solo partido y dos candidatos del mismo. Si tiene un candidato preferido cuyo número tiene 2 dígitos, ambos dígitos deben estar en el mismo recuadro. No pretenda darle 2 votos a su candidato marcando su número 2 veces. Solo validarán 1. Será nulo el voto que usted firme o tenga inscripciones. Recuerde, este es su momento para elegir con responsabilidad. No desperdiciemos esta oportunidad con errores involuntarios. OMPE, hacemos que tu voto cuente. Estamos de regreso en el último bloque y listos para darle la bienvenida a la periodista invitada Rocío Maldonado de la agencia Noticias Andina. La señora Maldonado podrá realizar una breve entrevista de hasta 3 preguntas a cada candidato sobre temas de su elección. Bienvenida. Gracias, Mirta, por la oportunidad de permitir a la agencia Andina participar de este espacio orientado a que el ciudadano emita un voto informado y consciente en estas próximas elecciones congresales. Mi primera pregunta es para el candidato Arbizu y lo que le quiero preguntar es, como ex procurador anticorrupción, ¿cuál va a ser las leyes o la propuesta que va a impulsar en el Congreso en este tema de llegar a ser elegido? Bueno, muchas gracias, Rocío, por la pregunta. Lo primero es que hay un déficit del sistema de defensa jurídica del Estado que tiene que ver con que hoy los procuradores de las procuradurías especializadas, como la Procuraduría Anticorrupción o la Procuraduría de Lavado de Activos u otras especializadas, dependen del Ministerio de Justicia y por tanto dependen del Poder Ejecutivo. Lo dije yo muchas veces desde la misma Procuraduría, esto tiene que cambiar. La propuesta va a ser que sean procuradurías autónomas y que no respondan ni administrativamente ni económicamente del Ejecutivo. Mi segunda pregunta tiene que ver con el tema de la violencia familiar y los feminicidios, ¿no? Un problema que parece nunca acabar y que ya hemos empezado el año y ya hay más de 5 víctimas de feminicidio. ¿Cuál es la propuesta de su partido o de usted propiamente dicho en este tema? Juntos por el Perú propugna el enfoque de género transversal a todas las instituciones del Estado, especialmente a las relacionadas con el sistema de impartición de justicia y de seguridad. No es posible, por ejemplo, que la policía del Perú
no tenga canales suficientes, adecuados y eficaces para recibir las denuncias de las mujeres acosadas, que serán seguramente las mujeres sujetas a crímenes o vejámenes sexuales en el futuro. Eso tiene que cambiar y lo vamos a proponer en el Parlamento. La pregunta 3 va relacionada. ¿Qué papel juega la educación para enfrentar este flagelo? Absolutamente, la educación es un pilar fundamental para deconstruirnos nosotros, los hombres, que provenimos de una cultura machista, patriarcal, que ha enfocado a la mujer como un ser de categoría inferior, ¿no es cierto? Esto tiene que radicalmente cambiar y esto necesita de un enfoque de género, repito, que sea transversal a la educación en todos los ámbitos. Muy bien, ahora voy a preguntarle al candidato Córdoba. Mi primera pregunta es, usted ha sido exministro de la Producción, entonces ha sido parte del Ejecutivo y ha sentido la necesidad del apoyo que debe dar el Congreso. Entonces, en ese sentido, ¿cuál va a ser la ley principal que usted vaya a impulsar para precisamente activar la economía, que es tan importante y que eso va a redundar en beneficio de todos los ciudadanos del Perú? Bueno, básicamente, en primer lugar, vamos a promover la ley de promoción de la pequeña empresa y el emprendimiento. No es posible que la pequeña empresa, en lugar de ser promovida, sea acosada por los bancos, por las grandes corporaciones, por los municipios y no tenga una política de promoción adecuada. En segundo lugar, hemos propuesto la creación del Ministerio de Infraestructura o de Obras Públicas, propuesta que ha sido acogida con el primer ministro porque nos hemos dado cuenta de que no existe la capacidad de gestión para sacar adelante las obras con los recursos existentes. Candidato, ¿le podrían decir que crear un nuevo ministerio es generar nueva burocracia? ¿Cómo podemos prevenir eso o evitarlo? Bueno, lo que estamos proponiendo es que este nuevo ministerio sea como, tome el ejemplo de los Panamericanos, ¿no? Que fue un equipo pequeño, ágil, que logró muchas obras en poco tiempo. Y otros ministerios podrán fusionarse, ¿no? Porque van a desactivar sus unidades actualmente dedicadas a la infraestructura, tales como, salud, educación, agricultura, tienen unidades y hasta viceministerios dedicadas a la infraestructura y estos se van a desactivar, por lo tanto será viable fusionar otros ministerios. ¿Cree usted posible lograr una eficiencia en el gasto público y sin corrupción? Yo creo que sí. Justamente la corrupción lo que hace genera más ineficiencia, ¿no? Pues perdemos no solo el dinero robado por los corruptos, sino también porque se ejecutan obras que no deberían ejecutarse porque no son prioritarias y se dejan ejecutar obras como por ejemplo la carretera central, que no tenemos en este momento una carretera central cuando es la carretera más importante del país y en lugar de se hicieron otras con corrupción, de manera tal que la lucha contra la corrupción y la promoción de la eficiencia de la gestión de gasto público son complementarias, compatibles. Muy bien. Para el candidato Repeto, teniendo en cuenta que tenemos un tiempo, ustedes van a, de ser elegidos, un tiempo muy acotado, ¿no? Un poco más de un año. ¿Cuál es la principal propuesta que usted va a impulsar desde su bancada de ser elegido? Gracias por la pregunta, Rocío. Para mí la principal propuesta es jubilación digna para todos. ¿Qué significa esto? A través de la boleta electrónica con DNI, todos los peruanos, si pedimos esa boleta electrónica con DNI, al momento podemos reducir nuestro impuesto a la renta. Pues lo que yo propongo es que cuando la pedimos, 3% de ese IGB se vaya a una cuenta de jubilación para el que le está pidiendo. No solamente podríamos incrementar la base tributaria, sino que también podríamos ayudar a nuestra gente, a las personas de la tercera edad, que son nuestros seres queridos, que podrían sacar ese dinero porque esa cuenta sería accesible a los 65 años de edad. Muy bien. Suena interesante. Ahora también lo que se cuestiona a los congresistas y a los políticos en general es que en campaña hacen muchas promesas que suenan muy bien y luego no las cumplen y no hay ninguna sanción. ¿Hay alguna iniciativa o ley que ustedes quieran promover en ese sentido para que no se repitan ese tipo de cosas, ¿no? Promesas electorales que luego no quedan en nada? Bueno, creo que acá estaríamos hablando de algo que es imposible hacer. No le puedes obligar a una persona, por ley, a hacer algo que no quiere.
¿no es cierto? Pero lo que sí te puedo decir es que esta propuesta la he presentado en muchos lugares y todos están de acuerdo porque no nos cuesta nada. Ya tenemos la tecnología para hacerlo. Entonces es solamente cosa de implementarlo. Acuérdate que todo es decisión política y en este caso sí tenemos un consenso. La gente está muy interesada porque las AFP son un sistema fallido en su totalidad. Entonces saben muy bien que esto, si seguimos así, va a ser un fracaso como fue en Chile. Permíteme, se dice será un fracaso. ¿Cuál sería su propuesta en el caso de las AFP, que es un sistema en el que ahorita está la mayoría de peruanos, ¿no? Manejan el fondo de la futura jubilación? Claro, en realidad no es la mayoría, porque más del 70% de los peruanos somos informales o independientes y no pertenecemos a una AFP. Pero las personas que pertenecen a una AFP están en pérdida continua porque hay una comisión muy alta para ingresar, ¿no? Y es constante. Y esa comisión sucumbe, quita mucho el rendimiento de la cuenta. Entonces, por eso que Jubilación Digna para Todos es una propuesta muy viable, ¿no? Que es automática y que puede ayudar a todas las personas. Muchas gracias, Mirta. Muchas gracias al Jurado Nacional de Elecciones por permitir a la Agencia Andina participar en este espacio que tiene como objetivo algo que es muy importante, que el ciudadano, que el elector dé un voto informado, un voto consciente. Muchas gracias. Gracias también a la periodista Maldonado por sus preguntas. Agradecemos su participación y preocupación por conocer más de cerca a candidatos en las elecciones congresales extraordinarias del 26 de enero. Ese es el mismo compromiso que debe asumir un elector responsable. Asimismo, valoramos la participación de los candidatos Carlos Repeto Castro, de Unión por el Perú, Daniel Córdoba Cayo, de Alianza para el Progreso, y Julio César Donato Arbizu González, de Juntos por el Perú. Ellos tendrán minuto final para invitar a los electores a seguir su propuesta. Adelante, candidato Repeto. Gracias por la oportunidad, Mirta, gracias por la pregunta, Rocío, gracias al Jurado Nacional por esta oportunidad. Soy el ingeniero Carlos Repeto Castro y estoy con el número 17, con Unión por el Perú. Quiero hacerles mención de algo muy importante. Si ustedes hacen lo mismo y esperan resultados diferentes, síntoma de locura, señores. No votemos por personas que ya han tenido su oportunidad de hacer algo por nosotros y no lo han hecho. Démosle oportunidad a las personas como yo, que estamos entrando, que tenemos ideas innovadoras y que son posibles. Por favor, el 26 de enero tienen la oportunidad de hacer un cambio en el país. Ejecuten, hagan ejercer su derecho al voto, pero un voto informado. Los invito a que vean mis propuestas, www.carlosrepeto.com. Soy Carlos Repeto, soy un ingeniero, me gusta solucionar problemas y con tu voto podemos cambiar el Perú. Muchas gracias. Toda crisis es una oportunidad. La crisis política que hemos tenido el año pasado nos da la oportunidad de renovar el Congreso, de tener nuevos políticos a cargo. Estamos hartos de los políticos corruptos, de los políticos ineficientes que nos han representado hasta el momento. Lo que tenemos que hacer ahora es elegir informados, elegir profesionales que estén en capacidad de hacer las cosas bien y con honestidad. Yo soy Daniel Córdoba, soy doctor en economía, tengo una trayectoria en el sector académico, en el sector empresarial, también he sido ministro, he trabajado siempre para los de abajo, para el emprendimiento, para la pequeña y mediana empresa, y es lo que voy a hacer cuando esté en el Congreso desde el primer día. Hay que trabajar muy duro, tenemos que esforzarnos muchísimo para recuperar el tiempo perdido, luchar contra la corrupción, salir del estancamiento económico y mejorar servicios sociales ahora en crisis como que es el caso de la salud. Soy Julio Arbizu, tengo 45 años, fui procurador anticorrupción, tengo más de 20 años luchando contra la corrupción, básicamente desde el sector público, sin embargo, me ha tocado hacerlo desde otros sectores también. Viajé a Honduras para integrar una misión pública anticorrupción, donde tuve la oportunidad de conocer otras realidades distintas de las del Perú, pero similares en temas de corrupción. Tengo muchísima experiencia en esto. Fui procurador del 2011 al 2014, revolucionamos la Procuraduría y quiero llevar esa experiencia al Congreso porque uno de los problemas principales del Estado es el de la pérdida de derechos o la difuminación de derechos o la eliminación de derechos que la corrupción constituye. Por eso es que espero el voto informado de la ciudadanía para que el 26 de enero marquen el 5 de JP. Juntos por el Perú se juega contra la corrupción. A continuación, veamos las listas completas de las candidatas y candidatos que acompañan a nuestros invitados.
Es momento de despedirnos. Muchísimas gracias por su compañía. Para más información sobre los candidatos en estas elecciones congresales extraordinarias 2020 puede visitar la plataforma Voto Informado. Recuerde que la elección de nuestras autoridades es una tarea que exige compromiso y amor por el Perú. Gracias por su compañía en esta temporada de Conoce a tu candidato. El próximo 26 de enero, más de 24 millones de peruanos y más de 500.000 miembros de mesa volveremos a las urnas en las elecciones congresales extraordinarias.